Muy buenas tardes. Empezamos con la primera clase de filosofía. Y bueno, decirles que las clases de humanidades y letras no tienen por qué ser aburridas. Por lo tanto, no he puesto demasiadas letras. Me limito a poner eso porque lo pueden escuchar como un podcast para que entiendan mejor la clase y no sea tan aburrido. Correcto. El primer tema de filosofía es Introducción a la filosofía. Y voy a dar un breve concepto. Primeramente, todas las culturas han desarrollado mitos para explicarse en el mundo, pero solo una empezó a cultivar, debido a sus condiciones culturales y materiales. Otro tipo de explicación está basada en la razón, que esta fue dada por la cultura griega, ¿correcto? Y bueno, hablamos sobre el origen de la filosofía. Eh, ¿Cuándo se dio esto? Esto aproximadamente se dio entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo. ¿Y dónde fue? Fue en las ciudades griegas del Mediterráneo, aproximadamente en la región de Jonia, en las costas del mar Egeo. O mejor dicho, actualmente, que ahorita está en la región del Asia Menor. ¿Y por qué? Tenemos factores, como los factores económicos. Estos fueron desarrollados de la navegación y embarcaciones especializadas. La intensa actividad comercial griega genera prosperidad a la nación. También tenemos factores culturales. La existencia de esclavos permite el tiempo libre, es decir, el ocio de algunos ciudadanos. Y tenemos factores políticos. Este fue, los factores políticos que hubieron ahí fueron como rangos. Habían personas en la época habían demasiados esclavos, se dedicaban, como decíamos, al ocio y podían hacer otras actividades como a estudiar la razón, estudiar filosofía y aprender cursos, ¿correcto? Y bueno, acá también había otro factor que era de las subjetivas, que significa que el asombro, admiración sobre todo lo que existe, de por qué todo como es y por qué existe. Es común considerar que el pensamiento filosófico surgió a partir del asombro ante todo lo existente. El investigador primero somete a cuestionamiento las explicaciones de la tradición. Luego se pregunta y reflexiona sobre el origen, las causas y el porqué de los fenómenos de la naturaleza. Las primeras reflexiones fueron sobre la naturaleza misma y luego sobre aquellas cosas que le atañen al hombre como la moral, la política, el conocimiento, entre otros. Y tenemos a la etimología de la filosofía. La palabra filosofía está formada por dos voces griegas que son filos y sofía. Filo significa amor y sofía sabiduría. Por lo tanto, etimológicamente la palabra filosofía se traduce como amor a la sabiduría. O mejor dicho, el filósofo lo entendemos como el amante de la filosofía o que está en constante búsqueda e interés del saber o formas de conocimiento. También tenemos el concepto de la filosofía. Este habla sobre un problema filosófico, pues no existe consenso respecto de su definición. Sin embargo, es común afirmar que la filosofía es la disciplina que estudia los conceptos más generales, conceptos tales como la naturaleza, el bien, el hombre, el conocimiento, la verdad, el valor, la belleza, el poder, la sociedad, la existencia, Dios, entre otros. Aún con todo, a lo largo de la historia, la filosofía ha sido definida por varios autores de distinta manera. Acá tenemos a Aristóteles. Él estudió la ciencia de los primeros principios y primeras causas de las cosas. Tenemos a Tomás de Aquino, que este fue un siervo de la teología. Tenemos a Kant, que estudió el conocimiento crítico que analiza los límites de la razón. Tenemos a Wittgenstein, que estudió la actividad esclarecedora del lenguaje. ¿Correcto? Siguiente. También tenemos la actitud filosófica. Esta era una forma de comprender los objetos, ¿correcto? El objeto puede ser entendido como una cosa empírica o metafísica. Y acá tenemos la problematizadora. Esta no da nada por sentado, siempre evalúa el conocimiento dado. Hay el problema ahí donde se pensó que solo había certeza. Tenemos también a la racional. Esta presenta argumentos y elabora teorías lógicamente constituidas. No admite criterios de autoridad o creencias místicas inverosímiles. Tenemos a la totalizadora. Esta busca explicar la realidad en su conjunto. Su campo de investigación abarca aspectos de máxima generalidad. Tiene por objetivo indagar sobre los principios, ¿correcto? Más generales. También tenemos a la radical. Esta indaga sobre
fundamentos y principios de la realidad, es decir, que busca abordar los problemas más esenciales. Y por último tenemos a la crítica. Esto es muy simple porque solamente cuestiona las teorías que explican la realidad. Busca refutar las razones que sustentan algunas tesis que considere erróneas. Y tenemos por último a las disciplinas filosóficas. Muy bien. Bueno, la filosofía desarrolla su investigación mediante una serie de disciplinas que se caracterizan por abordar un tema general específico. Como la disciplina es un tema muy universal, por así decirlo, se le separa en diferentes áreas para que su estudio sea eh, mucho más entendible, ¿correcto? Y bueno, primeramente tenemos a la ontología. Esta reflexiona sobre en torno al ser y a los entes. Un ente es aquello que existe en la realidad. El ser es lo que tienen en común todos los entes. Algunas preguntas de la ontología son, ¿es lo mismo ser que existir? ¿Cuáles son las cosas básicas del mundo? ¿Existen las propiedades de la misma manera en que existen los individuos que las poseen? Y también tenemos a la nociología. Esta estudia el conocimiento. Delibera sobre los problemas del origen, el alcance y la posibilidad del conocimiento. Estudia el conocimiento y las características de los diversos tipos de conocimiento. Indaga sobre los criterios para determinar cuánto un enunciado es verdadero. Las preguntas más frecuentes son, ¿qué es el conocimiento? ¿Es posible conocer? ¿Qué garantías tenemos respecto a los juicios basados en la memoria? ¿Y puede el conocimiento llegar más allá de la experiencia? También tenemos a la epistemología. Episteme significa ciencia. Esta reflexiona acerca del conocimiento científico, sus fundamentos, sus funciones, su estructura y su método. Clasifica el conocimiento científico y establece el principio de demarcación entre lo que es ciencia y la pseudociencia. Problematiza sobre la idea del progreso científico. ¿Es posible hablar sobre el progreso en la ciencia? ¿Cuáles son las características del conocimiento científico? ¿Hay un único método científico? ¿Qué hace que un problema sea un problema científico? Son algunas preguntas de esta disciplina. Tenemos a la axiología. Esta delibera sobre los valores, el acto veritativo, los juicios de valor y los tipos de valores, tanto como el fundamento y la esencia de los valores. Sobre todo analiza qué factores intervienen en la valoración y establece la diferencia entre los juicios descriptivos y juicios valorativos. Algunas preguntas de esta disciplina son que lo valioso está determinado por el sujeto o por el objeto. ¿Qué hace que frente a las cosas valoremos una más que otras? ¿Cuál es la naturaleza de los valores? Muy bien. También tenemos a la ética. Esta aborda el tema de la moral. La ética estudia lo que es el bien o lo bueno y la acción correcta. La ética no decreta el conjunto de normas y valores que comparte una sociedad, sino que los analiza, justifica o cuestiona. Entre sus preguntas tenemos, ¿a qué debemos aspirar como seres humanos racionales? ¿Cuáles son los principios morales que deben gobernar nuestras acciones? ¿Y qué significa ser feliz? También tenemos filosofía política. Bueno, poli significa ciudad, y esta reflexiona sobre temas políticos, el fundamento del poder, del Estado y del gobierno. Asimismo, reflexiona sobre la forma de gobierno ideal, el bien común, la autoridad, los derechos, la justicia y las diferentes formas de gobierno y las leyes. Algunas preguntas sobre esta disciplina son, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Por qué surgen conflictos entre el gobierno y la sociedad civil? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los ciudadanos con un gobierno legítimo? Muy bien. Y tenemos a la estética, que muchos sabrán este concepto, porque discurre sobre la belleza, la experiencia artística, los valores estéticos, su esencia, características y sus fundamentos. Algunas preguntas de esta disciplina son, ¿por qué no se considera o por qué se considera arte a ciertas manifestaciones? ¿La belleza se encuentra en la obra de arte o nosotras se la atribuimos? ¿Hay hechos estéticos o cómo aprendemos las cualidades estéticas? Y por último tenemos a la antropología filosófica. Antropos, como sabrán, significa hombre. Y esta reflexiona sobre el sentido de la existencia humana, el principio, la esencia y las cualidades humanas. Algunas preguntas que nos hacemos sobre esta es, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? ¿O pueden
existir seres inteligentes como los hombres, pero sin aspecto de primate. Muy bien. Y bueno, casi se nos olvida la lógica. Y la lógica ya sabrán que es una ciencia que estudia o una disciplina que estudia los procesos veritativos porque queremos que algo sea correcto o que sea verdadero o falso. Eso ya lo sabemos. Y bueno, hay más disciplinas, pero estas son las importantes o las que vienen en los exámenes de admisión. Y bueno, hasta ahí es la clase y dejaré de compartir pantalla un momento para resolver las preguntas. Muy bien, y vamos a la pregunta número 1. Y la 1 nos dice, si María se cuestiona sobre qué tipo de realidad tienen los valores o sobre cuántos tipos de valores existen, entonces María se encuentra indagando dentro del campo de la axiología, ¿correcto? Muy simple porque justamente nos estamos hablando sobre valores. Imagínate observando el cuadro de la Gioconda de Leonardo da Vinci. Creo que ni siquiera necesitamos leer completo porque si estamos hablando de representaciones estéticas o arte, literalmente estamos hablando sobre estética, pero igual vamos a leer completo. Recuerda los acordes más notables de la novena sinfonía de Beethoven. Rememora los primeros versos del poema 20 de Neruda. ¿Por qué son bellos? ¿Qué hacen que estos ejemplos de arte sean arte? ¿Qué es finalmente el arte? Estás inmerso en este momento en la disciplina filosófica denominada la estética, porque hablamos sobre representaciones estéticas, nos hacemos preguntas de qué es qué es el arte, a qué le atribuimos al arte, qué son las cosas bellas, ¿correcto? Por eso estamos en la estética. En la 3 nos dicen, si alguna vez te has preguntado sobre por qué existes o cómo fue posible que el hombre existía, entonces te estás planteando preguntas filosóficas de corte ontológica. ¿Por qué ontológica y por qué no antropológica? Obviamente estamos hablando sobre el hombre, pero acá te estás preguntando sobre la existencia del hombre, sobre el ser en sí mismo, el ente del hombre. Por eso la respuesta acá es la ontología. Y la pregunta 4. Las reflexiones sobre los límites del poder político, sobre el motivo por qué el Estado surgió y sobre las distintas maneras de gobernar, son indagaciones que pertenecen al ámbito ¿de cuál? De la filosofía política. Muy bien. ¿Por qué la filosofía política? Porque acá nos habla sobre el poder político, sobre el Estado y sobre las maneras de gobernar. Y bueno, esta disciplina sabemos que habla sobre filosofía política. Y bueno, ya lo hemos resuelto y siguiente página. Correcto. Como sabrán, las preguntas que hacemos son preguntas de CEPRE. Muy bien. Y vamos a la pregunta 5, que nos dice, cuando Aristóteles afirma que la filosofía es la ciencia de los primeros principios y primeras causas de todas las cosas, estamos explicitando la actitud de la radical. ¿Y por qué radical? Porque la radical es una disciplina que nos habla sobre las esencias o fundamentos principales o generales de las cosas. Y por eso es radical. No puede ser ni ética porque no hablamos sobre la moral, no puede ser nocionológica porque no hablamos del conocimiento, ni axiológica porque no hablamos de los valores, ni antropológica porque no hablamos del hombre. Disculpen, no estamos en esa pregunta, estamos en la pregunta, no me percaté. Acá estamos. No puede ser racional porque no habla sobre la razón. No puede ser sobre la ontología porque no habla sobre el ser o el ente. Y no puede ser nosología porque no habla sobre conocimiento, ni problemática porque no está planteando nada. No nos habla sobre los primeros principios o esencias o características de algo. Y en la 6 nos dice, señale lo que no corresponde con los inicios de la filosofía. Y bueno, esto es súper fácil. Surge en el ciclo del 7 al 6 de a.C., eso lo dijimos. Florece debido a la existencia de textos sagrados, eso no lo dijimos. Se cuestiona las explicaciones tradicionales sobre el mundo, sí, siempre se cuestiona sobre algunas explicaciones del mundo. Aparece en las costas del mar Mediterráneo, sí, correcto. Y se inició investigando la naturaleza. Así que la clave simplemente es la B. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Correcto.
A la pregunta número 7. Muy bien. En la 7 nos dice, Alessandra, en una clase de filosofía, enseña a sus alumnos que uno de los factores culturales que hicieron posible que el pensamiento filosófico surja. A. El intenso comercio desarrollado en el mar Mediterráneo. Eso puede ser también. B. La capacidad de asombro de los hombres griegos. También podría ser. C. El desarrollo de las técnicas de navegación. No tanto. D. La existencia de una democracia esclavista. O E. El territorio que extendía cerca del mar. Muy bien. ¿Cuál clave sería ahí? Fue la capacidad de asombro de los hombres. Muy bien, esa sería la clave. La otra nos dice, usualmente las personas asumen como cierto aquello a lo que se hayan ya acostumbrado, como por ejemplo, que el mundo existe y que en él hay movimiento, que el mundo es realmente como aparece ante nuestros sentidos, que la verdad existe y de por sí debe ser buscada, que el bien vale por sí mismo. Sin embargo, una actitud filosófica pone en entrecho o al menos se define a reflexionar sobre estos asuntos y se pregunta si cabe la posibilidad de dudar de lo que creíamos firmemente. Y bueno, no hay que decirlo para saberlo, esto es simplemente la problematizadora. No es la crítica, porque la crítica se opone y quiere refutarlo, pero la problematizadora lo que hace es ponerse a pensar y a dudar sobre qué pasa si no es verdad, qué pasa si lo que creemos no es cierto. Así que eso es lo que hace la problematizadora, es dudar de lo que se cree que ya sucede, ¿correcto? Y en la 6 dice, disculpen, en la 9 dice, en Juan, un código, se lee, Pilatos entonces le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? La pregunta que Poncio Pilato formuló a Jesús se inscribe dentro de la que la filosofía es la, ¿cuál es? Es la nociología. Porque acá estamos hablando de conocimiento. Podría ser la axiología, pero acá no hablamos sobre valores. Hablamos sobre, un segundo, acá estamos hablando sobre conocimiento. ¿Qué es verdad? Muy bien. Y la 10 nos dice, por último, Aristóteles desarrolló un pensamiento en donde mantenía una cohesión y coherencia en los aspectos cosmológicos, físicos, biológicos, psicológicos, éticos y políticos. Así el pensamiento de Aristóteles muestra con claridad el carácter, muy bien, ¿qué carácter muestra Aristóteles? No puede ser crítico porque no trata de refutar nada, dogmático no, porque esto habla de religión, problemático, totalizador, radical, puede ser totalizador, no puede ser problemático porque no está planteando nada que lo ponga en duda o en tutela, muy bien. Y bueno, la clave acá sería totalizador, porque hablamos sobre varios conceptos, pero que lo buscan juntarlo para hacerlo general. Muy bien, varios aspectos. Por eso acá hablamos de totalizador. Y bueno, eso sería todo hasta hoy día. Y lo pueden escuchar como podcast y las preguntas también lo van a entender. Y bueno, si tienen duda me hablan por el grupo, yo les estaré respondiendo lo más pronto posible. Y eso es todo, hasta luego.